Hola Norberto, que no sé. Pero bueno, para los que se van sumando, que hay gente que es de la escuela, otra gente que no. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir esperando un poquito más, pero bueno, para ir dándoles la bienvenida a este ciclo de charlas y conversatorios que organiza la Escuela Superior de Museología. Venimos abordando un montón de temas distintos, ya una programación sostenida. Hola a Fede García, que nos saluda por el chat. Así que bueno, estamos hoy continuando el abordaje de temas relacionados a la conservación del patrimonio. Hemos trabajado sobre patrimonio arqueológico, la gestión de colecciones arqueológicas, y así seguirá la programación que vamos a comentar ahora, pero después voy a repetir al final para cuando estemos todos antes de terminar. La próxima charla es sobre museos y archivos escolares, una solución para patrimonios en riesgo. Estaría a cargo de Pedro Feliz y coordina Ana Laura Brisi. Ambos egresados de la carrera, y en el caso de Ana Laura también docente. Bueno, por otro lado, me voy a presentar, porque los estoy saludando, les estoy dando la bienvenida. Y nos conocemos todos. Soy Paola Rosso Ponce, soy museóloga, egresada orgullosa de la carrera de Museología de Rosario y docente. Estoy en primer año en itinerarios de la práctica y en tercero en gestión de museos. Pertenezco al grupo de docentes que vamos participando dentro del ciclo o coordinando charlas o brindando algunas presentaciones. En octubre creo que me toca a mí una de las charlas. Así que bueno, les decía que orgullosa porque bueno, salvo unos pocos años ahí en el medio, vengo en una relación de amor interrumpido con la Escuela de Museología desde que empecé a estudiar, y es un orgullo poder presentar exponiendo a los conservadores a los egresados más jóvenes, ¿no? Que son las nuevas camadas de profesionales que se van formando, especializando, y acompañarlos en ese proceso de crecimiento, como es el caso hoy de Sofía Lizalde. Nos acompañan hoy distintos docentes de la Escuela de Museología, la directora, Mercedes Murúa, Sandra Escudero, quien es docente y coordinadora del Departamento de Arqueología, quien organiza y gestiona toda la logística del armado de este ciclo de charlas junto a su equipo. También lo veo al sector académico, a Fernando Laredo, alumnos, y por supuesto un montón de gente que no conozco, lo cual es maravilloso y hace de que estos ciclos, ¿no?, de lo que nos fuerza un poco la pandemia, a abrirnos y a conectarnos, que a veces en la versión de realidad anterior, en la vorágine en la que estábamos todos, por ahí no se daba. Así que cuando la directora, la coordinadora del ciclo, me den la voz de Laura, arrancamos formalmente, la presento a Sofía y comenzamos con la presentación. Estamos, ¿qué hora es? Son -10. Estamos en tiempo, como dicen, ¿sí? Bueno, fantástico, entonces. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas, y por sobre todo, muy bienvenidos. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paola, muy bien, gracias. Bueno. Hola a todos y a todas. Bueno, Sofía, yo les voy a contar un poquito. Sofía, yo tengo la suerte de haber sido no solo su docente, sino su tutora en su trabajo final de carrera, y actualmente estamos en un proyecto juntas también, que seguramente ya comentaremos. Pero para presentarla brevemente, Sofi, vamos con las formalidades.
es realizadora audiovisual y licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales por la UNDAD. Ella hizo la tecnicatura en la Escuela de Museología y luego completó su licenciatura en la UNDAD. Está diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual por la UBA. Participó en la Film Preservation and ¿cómo sería? School. Restoration School, claro. Restoration School Latinoamérica 2017, gracias. También estuvo en Francia como expositora, también en el Ofra Film Symposium. Investiga, por supuesto, también la etapa silente del cine santafesino, y eso es lo interesante porque es lo que va a desarrollar en el día de la fecha. Y es docente del seminario de Introducción a la Preservación Audiovisual en el profesorado en Artes Audiovisuales de Santa Fe. Un breve, pero muy breve realmente, recorte de los antecedentes de Sofía, que realmente su recorrido es muy vasto, como verán, no solo en la ciudad, en la región, sino en organismos internacionales. Y ese reconocimiento hay que tenerlo en cuenta en una persona tan joven, porque bueno, no sé cuánto hace que te graduaste, ya no recuerdo, Sofía, pero no debe hacer ni 5 años. Y la verdad que todo lo que has desarrollado en estos últimos años es impresionante y hace a tu calidad profesional. Así que bueno, de todas estas experiencias, ¿no? Internacionales y nacionales, algunas las vas a desarrollar a lo largo de tu presentación, ¿no? Pero desde el punto de vista en cuanto a lo humano profesional, destacas como esa experiencia de vida, ¿no? Claro, sí. Bueno, sin duda fue la del 2018 en Cineteca Nacional de México, que fue una formación directa en lo específico de la preservación audiovisual y en una institución como Cineteca, que es un poco el caso específico que voy a desarrollar. Y además en lo humano, porque ahí aprendí directamente del grupo de técnicos, que son la mayoría técnicos jóvenes que trabajan en el laboratorio de restauración digital. Y fue eso, aprender directamente de ellos. Esa fue como la más importante. Bien, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve 2 meses. Bien. Sí. Y eso definitivamente que hace la diferencia, como vos decís, en cuanto no solo lo que uno puede aprender técnicamente, sino la experiencia de vida, de estar en otro país, aprendiendo de gente posiblemente que ya con anterioridad seguía y admiraba su trabajo, y bueno, todo lo que implica otra cultura, otras comidas, etcétera. Etcétera, etcétera. Y Sofía, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, en este momento sigo con las clases, seguimos con las clases en la Escuela Provincial de Arte número 3, donde tengo este seminario ya hace 3 años de Introducción a la Preservación Audiovisual con los chicos de 4º año del profesorado en Artes Audiovisuales, que se están formando para ser profesores y a la vez incorporan esta otra variante que es muy reciente en las escuelas de cine, que es qué pasa después con los productos audiovisuales, la vida posterior, que sería el archivo, ¿no? Y pensar esos materiales como materiales de archivo y a la vez reutilizarlos en sus propias producciones. Bueno, es bastante interesante lo que surge en este espacio en la escuela. Y bueno, por supuesto estoy trabajando en el Museo Nacional Casa del Acuerdo en San Nicolás, con Paola. No te escucho. Bueno, la Casa del Acuerdo es un museo nacional, para los que no lo conocen, en la ciudad de San Nicolás. Yo lo dirijo desde fines del 18. Sofía
De hecho, yo conocí muchas cosas del funcionamiento interno de este museo a través del trabajo de final de carrera, que yo fui su tutora de Sofía. Entonces pasan los años, se abre el concurso, decido presentarme, y pasan los años, Sofía decide trabajar de su carrera en la región, porque ella vive muy pegadito a San Nicolás, así que hoy estamos con unos proyectos ahí en funcionamiento, investigando colecciones, y hoy surgió una maravillosa novedad en este trabajo combinado que estamos haciendo, que nada, es primicia total, así que ahora vamos al rescate. Sofi, contale, ¿qué estuviste preparando lo que vas a presentarnos hoy, que tiene que ver con el Museo de San Nicolás? Bueno, revisando notas para esta presentación, en el año 2014, 2018, tuve como profesora a Carolina Capa, que es una archivista del Museo del Cine Dukrovskiken de Buenos Aires, y en unos materiales que ella presentó mostró un corto sobre la inauguración del museo y la biblioteca de la Casa del Acuerdo, ¿no? Yo había tomado nada más que las notas escritas. Entonces le comenté a Paola, le mandé un mail a Carolina y le digo, Carolina, esto es un cortometraje que está disponible, porque, digo, yo en ese momento lo anoté porque nací en San Nicolás, pero después quedó, y ella me mandó una respuesta hermosísima, la verdad, y muy emotiva, y hablando de las casualidades, de cómo se conectan las cosas desde ese momento hasta hoy, que justo se le ocurrió mostrar ese cortometraje, ¿no? Y me dijo que sí, que está en el acervo del Museo del Cine Pablo Dukrovskiken. Y a la vez esto se conecta con que, yo no sé si alguna vez te conté, Paola, les cuento a todos, pero como vos mencionaste, yo empecé estudiando en la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, en la PCTV, a la que le tengo muchísimo afecto, como a la Escuela de Museología, pero mi idea era la realización audiovisual, no era la preservación, yo ni siquiera lo conocía. Y en el año 2009 es que viene a la ciudad de Rosario, al Museo Esteves, Paula Félix Didier, la directora del Museo del Cine y actualmente también directora, a dar un seminario de preservación audiovisual. Y eso a mí me voló la cabeza. O sea, dije, esto es lo mío. O sea, hacía muy poquito que se habían descubierto los minutos que faltaban de Metrópolis, de Fritz Lang, en el museo. Y bueno, lo recuerdo como un parteaguas, porque era el momento justo en la escuela de cine donde uno, como la carrera es integral, se tiene que definir por alguna especialidad, o por guión, por dirección, por montaje, dirección de arte. Y a mí me pasaba que yo no me podía definir hasta que dije, bueno, esta es la mía. Y de ahí conecté con la Escuela de Museología para formarme en conservación y restauración, ¿no? Así que bueno, nada, era compartir un poco con ustedes la conversación que tuvimos con Sofía, y que nos cuenta un poco también de este devenir entre azaroso o no, de la propia historia profesional de Sofía, y cómo nos venimos conectando nosotras dos también en ese hilo, ¿no? Y hay profesiones, y hay colecciones, y hay un museo en medio, y bueno, ahora por suerte estamos concretando proyectos de trabajar juntas ahí, así que ya nos vamos a poner en contacto con Paula para hacernos de esa película. Bueno, si ya estamos en condiciones, hoy, esto de estar en casa tiene estos imprevistos, si ya estamos en condiciones, compartimos pantallas y arrancamos, así yo silencio el micrófono y no le escuchan a Olivia ladrar. Buenísimo. Bueno, hola nuevamente a todos y a todas. Yo momentáneamente voy a apagar mi cámara para mejorar la conexión y para que la presentación se pueda ver, porque es un poco pesada. Y ahí voy a compartir, a ver, una ventana. No aparece. Vamos de nuevo. A ver, vamos a la primera diapositiva. Ahí está. Presentar ahora una ventana. Presentación, compartir. Ustedes me avisan cuando se vea la presentación. Perfecto, Sofi.
Bueno, como le pusimos de título a esta charla, Patrimonio Audiovisual en Santa Fe, experiencias de preservación de materiales fílmicos. Por supuesto que Patrimonio Audiovisual en Santa Fe es como un título bastante amplio, pero vamos a tratar de ir tocando diversos aspectos, ¿no?, de esta temática. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es el patrimonio audiovisual, ¿no? ¿Qué son los documentos, a qué llamamos documentos audiovisuales? Y bueno, en esto nos va a servir mucho la definición que aparece o las definiciones que se esbozan en Filosofía y Principios de los Archivos Audiovisuales, de Ray Edmondson del año 2004, que dice que lo que abarca son las grabaciones sonoras, radiofónicas, cinematográficas, de televisión, en video y otras producciones que incluyen imágenes en movimiento o grabaciones sonoras. Y también todos los objetos materiales, las obras y los elementos inmateriales que están relacionados con los documentos audiovisuales, lo que a veces llamamos extrafílmico. Por otro lado, desde el año... Bueno, por supuesto que estos documentos contienen información clave de los siglos XX y XXI que forman parte de nuestra historia e identidad cultural. Hay algo que es como una frase que se repite bastante, que es que el cine es la memoria del siglo XX. Cuando por ahí nosotros pensamos en el siglo XX, pensamos en imágenes en movimiento, ¿no? Y bueno, desde la misma invención de la industria audiovisual, muchas producciones de gran valor histórico y cultural han desaparecido. Se dice que en Argentina y a nivel mundial también, pero se dice que en Argentina entre el 90 y el 95% del cine silente está perdido. Esto es del cine que se realizó hasta fines de la década del 20, principios del 30, ¿no? Hasta la introducción del sonido. Y buena parte del cine sonoro también está perdido, sobre todo de los inicios del sonoro. Y bueno, por último, acá claro que en 2005 la UNESCO aprobó la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra todos los 27 de octubre, como una especie de herramienta para concientizar al público sobre esta problemática, ¿no? Sobre que si no tomamos medidas urgentes y reconocemos la importancia de estos documentos, vamos a perder buena parte de nuestra memoria. Esa es la imagen de un flyer del año 2017, que tiene una cinta magnética. Bueno, y cuando hablamos de archivos audiovisuales, ¿no? ¿Qué son los archivos audiovisuales? ¿Qué son estos repositorios que contienen estos documentos? A veces se califican, digamos, por cuestiones geográficas, como dice ahí, el patrimonio de un país, de una ciudad, de una región. Acá podemos pensarlo también en la ciudad de Rosario. Abarcan un determinado periodo de tiempo, ¿no? Como, bueno, dice ahí el patrimonio de los años 30, o por especialización temática. Yo hice una lista de los archivos que encontramos, tanto en la provincia de Santa Fe como específicamente en la ciudad de Rosario. El CAR, el Centro de Audiovisual Rosario, el Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad, que tiene una temática muy específica también, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y después tenemos cineclubes, archivos dentro de las escuelas de cine, por ejemplo, todos los trabajos que se producen en el transcurso de una carrera, pienso en el ejemplo más familiar que tengo de un archivo donde trabajé, que fue el de la EPCTV, la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario. Todos esos trabajos que se van produciendo, porque como ustedes saben, ya no se hace más, pero en una época se hacían trabajos prácticos en 16 milímetros, en 8, Super 8. Esos archivos también son archivos audiovisuales que hay que preservar en las mejores condiciones. Después, bueno, algo que por ahí es más visible son los archivos de canales de televisión, que también se rigen un poco por la lógica de la industria televisiva, no siempre son conservados en su totalidad, ni hablar. Muchas veces se reutilizaban las mismas cintas, etc. Y otros repositorios de materiales audiovisuales. Ahí podemos englobar cualquier tipo de pequeños archivos audiovisuales, digamos. Esta fotografía es una foto de una parte del archivo de Radio y Televisión Argentina, en una visita guiada que hicimos hace un par de años. Entonces hablamos de preservación audiovisual, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, primero, que como medio es muy frágil e inestable el audiovisual. Por supuesto que hay
dentro de estos tres grandes grupos, como son el fílmico, el soporte fílmico, el magnético y el digital, hay algunos que traen más problemas que otros, podríamos decir, si no se conservan en las condiciones apropiadas. Para cada uno de estos tres grupos, tanto fílmico, magnético como digital, también hay especialistas, ¿no? Porque hay gente que se encarga de la preservación en soporte magnético y que se especializa y estudia este tipo de soporte. Las cintas magnéticas, ya sean pueden ser de audio solo o de video, ¿no? Grabaciones sonoras o audiovisuales. Por supuesto, en soporte fílmico también, es una especialidad aparte. Y también el soporte digital, que es podríamos decir, el de vida más efímera, porque la realidad es que lo digital, y eso lo comprobamos, uno lo puede comprobar en su casa a medida que pasan los años y ya no tienen que pasar tantos años para que veamos que el soporte digital nos deja en banda, digamos, en cualquier momento. Si uno se pone a revisar, no sé, CDs o DVDs que grabó hace 6, 7 años, a ver que algunos funcionan, otros no, en algunos perdemos información, no la podemos recuperar, sean fotos, familiares, documentos, lo que sea. Bueno. En el caso específico que vamos a hablar hoy, que es el soporte fílmico, podríamos decir que a grandes rasgos los pasos o formatos más comunes de encontrar en los archivos son, bueno, en primer lugar el 35 milímetros, ¿no? Que es el formato estándar o comercial, que nos habla también de este tipo de producción, ¿no? Después tenemos el 16 milímetros, que el 16 milímetros era muy común en los trabajos científicos, didácticos, en las películas militares, por ejemplo, en las películas educativas, en las películas de difusión en esos niveles, digamos. Este caso, yo acá puse fotos propias también, no sé si se ve el mouse, pero no sé si se ve mi mouse cuando lo muevo. Esta película de 16 milímetros es una película que también llevamos a México. Sí, se ve. Bárbaro, que también llevamos a México a digitalizar, y es una publicidad de vinos, Baschetti de Rosario. ¿Así? Bien. Es una publicidad entre otras publicidades rosarinas que digitalizamos. Vuelvo. Después tenemos 8, que acá, bueno, no hay imagen de 8 milímetros, pero hay una imagen de Super 8. El Super 8 surge un poco por el éxito del 16 milímetros, se duplican las perforaciones, y a la vez es un sistema más económico, ¿no? Que para ofrecer a los usuarios no profesionales, surge y se expande rápidamente en la década del 60. De hecho, acá en Rosario también hubo una gran movida de cineastas superochistas, como se denominaban. Bueno, y por supuesto acá lo que podemos encontrar en Super 8, en este formato, perdí el mouse, acá está, en este formato más casero, es toda una serie podemos encontrar de todo, ¿no? De todo lo que filmaba la gente común, pero también generalmente encontramos muchas películas domésticas que son filmaciones de cumpleaños, de casamientos, vacaciones, en fin, todo ese tipo que también nos habla mucho de nuestros usos y costumbres, ¿no? De la vida privada, de la vida familiar, de la vida cotidiana, y también constituyen acervos importantes, materiales que hay que preservar. Por último, me faltaba el 9,5. El 9,5, que es desarrollado por Pathé, que se llamaba Pathé Baby también, es quizás un formato no tan común, pero que también podemos encontrar en archivos, y que surge en la década del 20 más o menos, y tiene como, bueno, su característica más sobresaliente es que tiene la perforación. Ustedes ven la perforación entre fotograma y fotograma, entre cuadro y cuadro, digamos. Solamente aportar esto como para ver los tipos más comunes de pasos o formatos fílmicos que se pueden encontrar en los archivos. Hay otros también, perdón que esto también es importante decirlo, también existe 28 milímetros, 70 milímetros, 65, Super 16, pero estos son los más comunes, o sea, no se podrían abarcar todos.
Bueno, en cuanto a los materiales en fílmico los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los que son plásticos artificiales derivados de la celulosa, como el nitrato o el acetato, y los plásticos sintéticos. En los plásticos artificiales tenemos que el nitrato de celulosa surge con el nacimiento de la cinematografía, digamos, las primeras películas son en nitrato. Y como ustedes ven ahí en las fotos, tendemos a pensar que ese cine era todo en blanco y negro, pero en realidad la mayoría de las copias eran teñidas o viradas a un color, eran muy rica la información de color que tenían. El nitrato de celulosa, como decía, es el primer material que se utiliza como soporte cinematográfico. Antes también había sido utilizado en fotografía. Más o menos a partir de 1889, George Eastman va a utilizarlos como soporte para sus películas fotográficas y luego como soporte para las películas del kinetoscopio de Edison, ¿no? Que son de las primeras películas de las que se tiene registro. Aproximadamente se va a usar hasta 1951, cuando Eastman Kodak va a suspender la fabricación de este tipo de material, también llamado celuloide, por, bueno, características que tenía como ser que era muy inflamable. Todos sabemos, conocemos por ahí el grado de inflamabilidad del nitrato. A lo largo de la década del 50 también se va a dejar de utilizar, por ejemplo en Argentina, más o menos entre el 54 y 55, ¿sí? Pero eso va a variar de país en país. Hoy está prohibido proyectarlo, hoy está prohibido proyectar películas en nitrato por estas razones que mencionábamos anteriormente. En ese momento los operadores de cine, para poder, para proyectarlo, ¿no? Para tener el permiso para proyectar películas, tenían que hacer dos cursos. Un curso que era de extinción de incendios, que lo daban los bomberos, que ese era obligatorio, y después un curso de electricistas que era optativo. Esto les estoy hablando, por lo menos, de la información que pude recoger acá en Rosario. Y luego, no era tan fácil ser operador, luego los operadores tenían que pasar dos exámenes. Primero un examen teórico y después un examen práctico de proyección en cabina. O sea que era todo un oficio, que hoy lamentablemente, bueno, está casi en extinción. Era todo un oficio al que, bueno, accedías después de todos estos requisitos. El nitrato, las fotos que están acá a la derecha, son en Cineteca Nacional. Esa es una campana de extracción donde se depositan los materiales en nitrato cuando se está trabajando con ellos, ¿no? Para no ir y venir con el material, se los deja ahí, tiene que estar en un lugar seguro para continuar el trabajo al día siguiente. Aparte son rollos que tienen un nivel de descomposición. Pero a la vez el nitrato, o sea, creo que es de los materiales preferidos de los que nos gusta, trabajamos con soporte fílmico, en buenas condiciones es uno de los materiales más fieles, que dura más. Por ejemplo, hay películas que tienen 100 años, estamos en el 2020, hay películas del 1921 más o menos que están en perfecto estado de conservación. Y bueno, también este material ha sido el causante de accidentes alrededor del mundo, ya sea incendios como el de Cineteca Nacional en el 82, creo, Cinemateca Brasilera también sufrió un incendio, y hasta los mismos archivos argentinos, por ejemplo en Buenos Aires, el archivo de Federico Valle, que se quemó prácticamente íntegro en Buenos Aires, bueno, fue una de las mayores pérdidas para la historia del cine argentino. Sí. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno, seguimos. No, adelante, Sofi. Aclaramos algo que no mencioné al inicio, que pueden ir dejando sus consultas, sus dudas, sus preguntas en el chat, y que las vamos a ir retomando todas al final, donde luego de la presentación de Sofía se abre al intercambio, ¿sí? Buenísimo. Gracias, Paula. Seguimos entonces. Ahora les voy a mostrar un caso. Otra cosa importante que ya que estamos acá mirando estos fotogramas, que son fotogramas que presentan teñidos, virados, stencil, algunos materiales en nitrato sí tenían una marca de identificación, un código marginal. Por ejemplo, en este de acá abajo, yo no sé si se ve el mouse,
este fotograma que dice, es un intertítulo que dice, escóndete ahí, yo te salvaré. En el margen derecho dice película de nitrato, nitrate film. Las películas son, o sea, los materiales fílmicos son hermosas fuentes de información, porque si hay, una de las cosas que hay que leer en esta inspección que se hace al principio es todos los bordes, las marcas marginales que hay en los bordes, que ponían los fabricantes muchas veces, por ejemplo en el caso de este que tiene los bordes, las perforaciones rosas, Kodak, que además de poner, por supuesto, la marca del fabricante, pone códigos por los que podemos saber el año de fabricación de la película, de fabricación del material virgen, no el año que se filmó, ¿no? Sino el año de que se fabricó ese material. Bueno, y para terminar con el nitrato, acá les muestro imágenes de un proceso que hicimos en Cineteca Nacional con unos rollos del automóvil gris, que no, creo recordar ahora que no pertenecían a la película, sino a una serie que se hizo después. El automóvil gris es una película de cine silente mexicano muy conocida, que Cineteca digitalizó y restauró, y editó en unos DVDs preciosos. Y después se hizo una serie, bueno, se hizo como una especie de miniserie después, y estos rollos pertenecían, esto creo que era el tráiler de negativo de imagen, el negativo de imagen del tráiler, perdón. Entonces esto es un poco mostrar en qué estado de descomposición avanzada puede estar el nitrato, ¿no? Pensemos siempre que estamos hablando de un material que aparte es inflamable, que se trabaja en espacios específicos, en espacios adecuados para este tipo de problemáticas, y que se había convertido en un bloque, a veces cuando se convierte en un bloque sólido, a veces ya no tiene tratamiento, y en estos casos, bueno, acá en las fotos está uno de los técnicos de Cineteca, que es ingeniero químico, Alfonso Espinosa Rosas, que desarrolló una especie de técnica para poder tratarlos y recuperar, aunque sea algo de imagen, ¿no? Porque cuando avanza la descomposición puede ser irregular en un mismo rollo. Hay partes que se pueden recuperar y hay partes que no. Y eso fue lo que pasó con este. Justamente la descomposición a veces afecta desigualmente a las películas, ya sea, puede ser distintos tipos o lotes de fabricación, o inclusive del mismo fabricante y lote, pero con diferentes, si los tuviera teñidos o virados. Después tenemos otros dos grupos, que los voy a pasar rápido, sobre todo el acetato de celulosa lo voy a pasar rápido porque es el caso de la película que vamos a ver más adelante, pero también es como el material que viene a reemplazar las películas de nitrato. Si bien ya se producían películas en acetato desde 1925, se impone fuertemente a fin de la década del 50, más o menos, en 35 milímetros, y se lo empieza a denominar safety film, película de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía el problema de la inflamabilidad del material anterior, ¿no? O sea, el acetato de celulosa sustituye al nitrato en la industria cinematográfica. El acetato de celulosa también arde, pero con muchísima dificultad. O sea, de hecho, y no es en absoluto autoinflamable. Una de las pruebas que se hacen, que sería una prueba invasiva, pero cuando uno no puede saber por otro medio si está hablando de nitrato, si tiene un rollo de nitrato, un rollo de acetato, es hacer con una mínima porción generalmente de un lugar marginal de la película, como un borde, un inicio, un final, es cortar y hacer la prueba de llama, ¿no? Pero eso es una prueba invasiva que se hace cuando uno no tiene otra forma de saber con qué material está tratando. Dentro del acetato de celulosa también estos grupos se desprenden en otros grupos también. Había diacetatos, triacetatos, ¿no? Que fueron apareciendo sucesivamente a lo largo del tiempo. El problema del acetato de celulosa, básicamente, que es el deterioro más característico o el más, ¿cómo podemos decir? A ver, el más buchón, si lo decimos así informalmente, es que sufre de un daño que se conoce como el síndrome de vinagre, y que es muy evidente porque cuando la película se empieza a descomponer, se empieza a sentir un olor a vinagre tremendo, depende en qué grado de descomposición esté, ¿no? Porque hay estadios también. Y bueno, hay colecciones enteras que han sufrido síndrome de vinagre. El síndrome de vinagre suele ser el primer signo de la degradación
del acetato que se detecta directamente, ¿no? Es debido al ácido acético que tiene en su conformación este material. Y es un deterioro muy difícil de revertir. Todo el tiempo estamos viendo que surgen, sobre todo en los grupos de Facebook, o productos o personas que dicen yo probé esto y pude como revertir un poco, frenar. Bueno, es muy difícil de frenar cuando ya hay un rollo que está, o una copia que está tomada por este síndrome. Y además, importante para mencionar, que representa un peligro para la salud de los archivistas también, ¿no? Por eso, bueno, hay que tener todas las medidas de seguridad para trabajar con estos materiales. Por último, los plásticos sintéticos, que si bien ahí dice que existen desde 1955, puse poliéster porque es como que denominamos poliéster, ya no decimos plásticos sintéticos, sino poliéster, películas de poliéster directamente. Se impone con fuerza en la industria a partir de la década del 90, por lo menos en Argentina, ¿no? Que las películas dejan de ser de acetato y empiezan a ser de poliéster. El poliéster se puede conservar a muy largo plazo, tiene otros problemas, por ejemplo, que tiene mucha estática, entonces acumula mucho polvo, y también tiene una gran resistencia mecánica, tiene mucha resistencia a la tracción y al desgarro, por lo que ha llegado a romper cámaras o proyectores. Esa es otra problemática que tiene este material. Pero bueno, los respaldos que se hacen de copias, cuando decimos que se hace un respaldo fotoquímico de una copia, que es, por ejemplo, si tenemos una película de nitrato, hacer un respaldo fotoquímico de esa película sería hacer una copia en poliéster para preservación, ¿sí? Bueno, sigo con la que viene. Ahora sí, ahora vamos a entrar directamente en por qué hablamos de patrimonio audiovisual en Santa Fe. Que era el título inicial de esta charla, porque lo que encontramos a nivel regional, que es todo este patrimonio que tenemos que empezar a poner en valor, es que la provincia tuvo sus propias productoras, distribuidoras, sus publicaciones de cine desde un periodo muy temprano, desde la década del 10, con la revista, ahí hay dos fotos, la foto de abajo, a ver si puedo mirar con el mouse, es la revista Cinema, que fue la primera revista de cine que tuvo Rosario. Y bueno, en la década fin de la década del, creo que 17 más o menos, surge Cinema Star, que también fue otra revista de cine de la ciudad, que desde 1900 casi, desde el inicio de la cinematografía, se empezaron a rodar acá también, se empezaron a filmar vistas institucionales, noticieros, ¿sí? Lo primero, por supuesto, fueron las vistas, ¿no? Y eso aparece mucho en los diarios. Cuando salía la gente de misa en la catedral, en la Plaza 25 de Mayo, bueno, se filmaba la gente saliendo de la misa, un domingo, por ejemplo, se filmaba a la gente del hipódromo, que iba al hipódromo, en fin. Desde ese momento hay registros audiovisuales en Santa Fe. Por eso también pongo esto de que había cortometrajes, porque bueno, estas vistas eran de corta duración, como los institucionales también, que hay por lo menos desde la década del 20 en Rosario, y también largometrajes, porque más o menos desde 1916 hasta 1936 se filmaron aproximadamente 14, 15 largometrajes con estreno comercial, la mayoría, en la provincia, en Santa Fe. Después, bueno, tenemos la historia de las salas de cine, que todos conocemos, bueno, la cantidad de salas de cine que tuvo Rosario, y los cines que funcionaban también en otras instituciones, como en escuelas, en iglesias. Todo el tema del equipamiento, de los proyectores, de los equipos de sonido, ¿no? Que, bueno, en ocasiones Rosario tenía un muy buen nivel de técnicos, que a veces inclusive fabricaban sus propios proyectores, ¿no? Y todo ese patrimonio perdón, pasé sin querer. Ese patrimonio tenemos que reconocerlo también. Y por último, el tema de los oficios, ¿no? El oficio de operador de cine es
para mí forma parte del patrimonio inmaterial, o del aspecto inmaterial del patrimonio audiovisual, ¿no? Es un oficio que ya prácticamente no existe, pero que tenemos que tratar de rescatar esa historia. Bueno, en muchas instituciones, por ejemplo, esta es una foto de la Escuela de Cine de Rosario, hay proyectores que pertenecieron a cines de acá de la ciudad y están, en el mejor de los casos, en exposición. Cuando hablaba de largometrajes antes, de largometrajes que se hicieron, que se filmaron en el periodo silente y hasta inicios del sonoro, hay un artículo de Héctor Molina y Fernando Irigaray que recupera un poco estos títulos, ¿no? Los títulos y los autores. Y bueno, acá tenemos que desde, yo lo puse en una línea de tiempo para que sea un poco más gráfico, de algunos tenemos imágenes, de otros no. Desde 1916, con este largometraje, El General Ricardo López Jordán, podemos decir que es como el primer largometraje del que se tiene registro, ¿no? Filmado en Santa Fe. Después tenemos, bueno, el segundo que fue muy conocido, que es El último malón de Alcides Greca, que fue la única película que filmó Greca, que era médico, si no me equivoco. Después tenemos, bueno, Pugilismo a conciencia, en fin, El suplicio del fuego, En pos de la tierra, también, que es una película muy, muy conocida. Uno de los documentales que funda el cine político y social en la Argentina. La epopeya del gaucho Juan Moreira, o El último centauro, de Enrique Queirolo, que esta película, en particular el Cineclub Rosario, con Alfredo Scalia, recuperaron el negativo original de la película, en nitrato estamos hablando, ¿no? El negativo original con la partitura. Y, bueno, es un caso único, además de recuperar el negativo original de un largometraje silente, recuperar la partitura, o sea, que podamos escuchar hoy en día la música con la que esta película se estrenó, es un caso único y bien merecido para Alfredo y para el Cineclub. Después, bueno, esta otra película, Una mujer moderna, que no se llegó a estrenar, pero quién sabe si se encuentra algo que se haya filmado. Hormiga Negra, bueno, de algunos hay más datos que de otros. Antonio de Franza. Mujer, tú eres la belleza, que esta es la película de la que vamos a hablar después, de Camilo Soprani, que a la vez hizo 3 películas más. La leyenda del mojón, que está perdida. En realidad no decimos, en el ambiente de la preservación audiovisual no decimos que la película está perdida, sino que está esperando ser encontrada. Que sería Not Lost, but Waiting to be Found. Juan de la Cruz Cuello, en 1931, y esta que también fue muy conocida porque se recuperó una copia en el 2010, que es El hombre bestia o las aventuras del capitán Richard. En el medio tenemos esta otra, de José García Silva, que la verdad no tengo más datos que esos. Y por último, Viejo Barrio, de 1936, que ya está considerada como la primera película rosarina sonora. Si bien El hombre bestia también tiene sonido, es un híbrido entre cine mudo y sonoro, porque tiene intertítulos, los actores gesticulan como en el cine silente, y a la vez tiene sonido que está, bueno, sincronizado un poco a la fuerza, digamos. Por lo menos la copia que nos llegó al día de hoy. Lo que yo ahora les voy a compartir, no sé cómo estamos de tiempo, no quiero tampoco... Vamos bien, Sofi, no te preocupes. Bueno, así que avanzá tranquila, ya hay un montón de preguntas que van haciendo en el chat, otras tantas que me anoté yo, así que terminá hacer el desarrollo tranquila de tu propuesta y después abrimos a los comentarios. Buenísimo, ¿ahí se ve la presentación? Se ve perfecto, sí. Bárbaro, bueno. Los que yo les voy a compartir ahora, el caso específico, porque está bueno por ahí para hablar de estos temas, elegir un caso, es el de este proyecto que se llamó Cine, Modernidad y Memoria, taller estancia para la preservación digital de materiales no ficción latinoamericanos, que ganó la categoría B, fue coordinado por Fernando Soria Alarcón de México, y que consistió en una estancia de formación en el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela en Cineteca Nacional. Primero les puse algunas imágenes de lo que es la institución, Cineteca Nacional de México. Esto fue
a partir de la renovación, la renovación arquitectónica, que fue un proyecto que se llamó Cineteca Nacional para el siglo XXI, ¿no? que se amplió la institución. Esto es una vista aérea. Bueno, es una cineteca que es una institución que nos pone orgullosos como latinoamericanos, pero también a nivel mundial es una de las instituciones referentes en el tema. Ahí comparto, bueno, esta zona de acá de la derecha, la Cineteca tiene 10 salas, más este foro al aire libre, donde también se da cine al aire libre. Y yo en mi estadía ya vi cosas extraordinarias, como por ejemplo gente con paraguas esperando ver una película, en un acto total de cinefilia pura. Bueno, esta es la parte de la plaza, tiene restaurantes, bares, locales de librerías, locales de souvenirs, en fin. Ahora comprendemos lo de la experiencia en sí, de interesante, más allá de lo técnico y profesional. La verdad que el espacio es súper interesante para habitarlo y convivir con muchos otros que están interesados, comparten los intereses. Claro, además, Pau, ¿sabes qué? Les cuento, yo pensaba, ¿por qué tanto éxito? Bueno, además de todos los servicios que ofrece al usuario, ¿no? Tiene muchísimo éxito como lugar de encuentro, y la realidad es que el lugar donde está la Cineteca Nacional es la Plaza de los Compositores. Anteriormente era una plaza, después toda esa parte que se techó, con ese techo voladizo, que también es una obra arquitectónica impresionante, es como que tapó un poco la plaza, pero era eso, era un lugar de encuentro y la gente va a encontrarse. Bueno, ahora volvió a abrir, estuvo cerrada durante un tiempo de la cuarentena, pero ahora está abierta parcial con protocolo. Bueno, esta es la zona de las bóvedas, donde se almacenan materiales fílmicos, por supuesto dividido entre nitratos, acetatos y películas de poliéster. Pero también es muy interesante ver el corazón de la institución, ¿no? Cómo preserva sus materiales. Siempre en el ámbito del patrimonio, ya sea museos, archivos, bibliotecas, poder ver los espacios de guarda, las reservas técnicas, es como es el momento más preciado que uno tiene y que más curiosidad da. Y la verdad que descubrir, ¿no? Estos detrás de escena de estas grandes instituciones que preservan con tanta profesionalismo, es un placer. Y poder contar de primera mano con estas imágenes, porque uno no sé, por ahí, cuando te cuentan cómo funciona, cómo se guarda, cómo los protocolos, los procedimientos, el registro, el control, la seguridad, etcétera, uno no llega a visualizar, y cada institución en su tamaño tiene su lógica y tiene su trabajo desarrollado, y es importante verlo. Cuando se trata de estos monstruos que tienen la tecnología, tienen los profesionales, el mobiliario adecuado, es genial. Por si en el grupo tenemos, que creo que hay alumnos de primero, tal vez, no sé si lo vamos a contar un poco más adelante, contar un poco, por ejemplo, lo que significan estos carteles al ingreso, ¿no? Que puede tener que ver, yo no alcanzo a leer, que puede tener que ver con el orden topográfico, en la reserva, esto que decís que está dividido por materialidad, cómo funcionan, para aquellos que no saben, este tipo de guarda, donde uno saca, gira, montona, junta, etcétera, mínimamente para no distraerte en lo que estás haciendo, tal vez lo haces más adelante, pero sería bueno que en algún momento eso se explique, si hay alguien que no ha visto nunca este tamaño y este tipo de reservas. Sí, bueno, ahora mientras estaba escuchando, Paola, leía que acá, por ejemplo, están divididas por números las bóvedas. Obviamente cada una resguarda un tipo de material diferente. Acá dice la bóveda 5, positivos en 35 milímetros. La bóveda 4, material de acero nivel 2 de acidez, y después tienen otra bodega que se llama específicamente bodega síndrome de vinagre, nivel 2,5 a 3 de acidez. En esto de mantener los materiales separados para que no contagien, no vayan contagiando a otros. Lo interesante que en ese solo cartel nos da la pauta de los criterios de guarda, no solo por materiales,
sino el estado vivo del proceso de conservación, ¿no? En qué momento, en qué grado de acidez está, en el caso de uno de los que nombraste, tal material, lo cual puede implicar condiciones de control, me imagino, ambientales y demás. Si hay una mudanza en esos índices, ese material será mudado, imagino, ¿no? Con esa especificidad como está ahí detallado. Claro, y además se separan también de esta manera porque cada uno tiene que tener una temperatura y una humedad relativa determinada, ¿no? El nitrato se tiene que conservar a menor valor de temperatura, a menor grado de temperatura y de humedad, que por ahí es lo que se puede conservar el poliéster, ¿no? Sigo, bueno, con otra área interna de la Cineteca, que es el Laboratorio de Restauración Digital. Es este edificio por fuera que se ve acá, y acá por dentro. Y acá, en esta tercera foto, todas estas puertas que se ven en negro, pintadas de negro, es justamente el acceso a donde está el área de restauración digital de imagen, ¿no? Donde los operadores que se especializan en ese trabajo, trabajan completamente a oscuras. Ya lo vamos a ver en fotos posteriores. Bueno, ahora les cuento un poco cómo fue el caso este de llevar el fragmento que se pudo recuperar de Mujer Tras la Belleza, esta película rosarina, bueno, largometraje, de Camilo Zacarías Soprani de 1928. Lo primero que se hace cuando encaramos un proyecto de este tipo es hacer, por supuesto, una investigación histórica del material, ¿no? Recabar los datos generales, los que se pueden encontrar. En este caso, ya de por sí, encontrar datos sobre una película silente es complicado, ¿no? Las fuentes primarias están perdidas muchas veces. O sea, por ejemplo, de esta película no había título, no había créditos, no había nada. Simplemente un rollo, que tampoco podemos decir que era un acto con coherencia narrativa, sino que era un rollo con partes de la película, partes de los 60 minutos de la película. Y además, en este caso fue bastante más complicado porque se trató de una película con desnudos femeninos. Entonces, es un material que tuvo una vida que circuló después de maneras muy diferentes a la intención con la que había sido creado. El estreno de Mujer Tras la Belleza fue en el Teatro La Ópera, que es el teatro del Círculo hoy, como saben, y fue un estreno de una película, fue presentada como una película francesa, ¿no? Una película de arte. Bueno, después en la descripción, obviamente, bueno, contamos un poco de la sinopsis, ¿no? Cuántos actos tenía, lo que venía diciendo un poco antes, y en el contexto histórico también se puede poner parte de la biografía de su director, que en este caso, cuando se estrenó, a ver, al estrenarse como una película francesa, no tenía, nadie la filmaba, digamos, no tenía director, casi como una película huérfana, digamos. Pero bueno, décadas después, Camilo Zacarías Soprani, su director, va a reconocer la autoría. Inclusive va a hacer un reestreno sonoro en la década del 60 de esta película, que es que de ahí procede el material para venir al punto D. De ahí procede el material del cual es el rollo este, ¿no? Este rollo de Mujer Tras la Belleza es un rollo que tiene sonido. Entonces, pertenece al reestreno sonoro, no pertenece a lo que se estrenó en la década del 20, sino a lo que se reestrenó en el 60. En Rosario, porque sabemos que en la década del 20, en 1928 la película se estrena en Rosario y en 1929 se estrena en Buenos Aires, un año después casi. Pero el reestreno sonoro, de donde procede este material, se reestrenó probablemente en Rosario en los 60, pero no sabemos si ese reestreno llegó a Buenos Aires. La verdad que presentó bastante, es una historia interesantísima y súper compleja por donde se la mire. Es muy coherente también la historia de la película con cómo se encontró el material. Bueno, y acá pongo, para volver al caso Cineteca, que ingresó al Laboratorio de Restauración Digital en octubre de 2018.
Cuando ingresa a la institución, ingresa a este sector, ¿no? Ingresa como un material de manera temporal, ¿no? A la institución, porque por supuesto que el rollo volvió a Argentina. Y acá se hacen, bueno, se llenan las fichas de ingreso temporal, los formularios para cuando cualquier material ingresa a Cineteca Nacional a tratarse en el laboratorio. Después entramos ya en lo que se hace con el material fílmico, ¿no? La primera etapa que sería en el área de revisión que se desarrolla ahí, que es toda la inspección del material. En este caso había el rollo de 35 milímetros en soporte acetato de celulosa, y además ese rollo, esto lo cuento aparte como anécdota, ese rollo hubo que sacarlo del país también, ¿no? Si hubiera sido un rollo de nitrato hubiera sido más complejo, ¿no? Por todas estas características del material que les mencionaba antes. Y bueno, fue muy gracioso porque yo llevé varios materiales, pero al llevar este rollo, cuando pasé la aduana en Ezeiza, me preguntaron si estaba llevando una rueda. Cuando pasó la valija por el escáner, no reconocieron el material, digamos, me preguntaron qué era, siempre te preguntan qué es, porque detectan un material extraño, pero bueno, lo que me preguntaron fue si era una rueda, vaya a saber qué. Y además de este rollo, se llevaron una serie de 11 fotogramas originales en soporte nitrato que pertenecieron a una copia original de la película, que se integraron también al proyecto. Entonces, bueno, lo que se hace es identificar, revisar todo el material en una mesa, cotejar las marcas tanto del rollo como de los fotogramas en nitrato, identificar cuál fue el fabricante, el año, si es que se puede. En este caso, bueno, acá pongo que no, porque el material fílmico era de la empresa, el fabricante era Ferrania, y a diferencia de Kodak, no tiene una lista para cotejar el año de fabricación de sus materiales, ¿no? Esta es la lista de Kodak, que es el código de Kodak que utilizamos siempre cuando encontramos materiales de ese fabricante, que en realidad surgió como una lista, una guía interna para la propia fábrica, pero que después, con el devenir de la historia de las cinematecas y los archivos, se abrió para que los archivistas podamos identificarlo. Bueno, en esto también se hace el diagnóstico inicial, el estado de conservación del material, con una serie de pruebas, ¿no? Se utiliza una sincronizadora, que es esta máquina que está acá abajo, para conocer el pietaje total de la película, cuántos metros tiene, bueno, en pies. Se calcula también la cantidad de fotogramas. Es como un contador, esta máquina. Después se hacen otras pruebas, como por ejemplo el nivel de acidez. Al tratarse un material de acetato, hay que medirlo. Y creo que había dado que tiene un estado entre 1,5 y 2. No, perdón, tiene que tener menos, tiene que tener entre 1 y 1,5 de nivel de acidez. Ahora no tengo la ficha al lado para corroborarlo, pero era entre 1 y 1,5, creo. Ya se detectaba un poco de olor a vinagre a simple, cuando abrías la lata, digamos. Y estas son unas tiras que se utilizan para esos fines, ¿no? Para medir el nivel de acidez. Tiras reactivas que también se utilizan en otros, son parecidas a las que se utilizan en otros bienes de museos. Por último, bueno, la medición del porcentaje de encogimiento son todas pruebas que se hacen al fines de completar las fichas técnicas para conocer el estado del material, ¿no? Después en la intervención se reconocen también los daños directos que se pueden observar. Daños físicos o químicos, como puede ser, bueno, por ejemplo, la suciedad de proyección, suciedad que haya quedado impresa en la copia en el momento de revelarse en el laboratorio, rayas de manejo, rayas que están impresas, bueno, acidez, como comentaba antes, cuando el alabeamiento, que es un tipo de deterioro que dificulta muchísimo su paso por el proyector, bueno, roturas, desperforados, o cuando faltan perforaciones, todo eso se tiene que corregir. La grasa que puede tener la película, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso de este rollo, no había sido nunca tratado como un material de archivo. Este rollo lo había tratado una persona en su casa que lo había visto o lo había proyectado para determinada cantidad de gente, pero nunca se había tratado como un material de archivo, entonces tenía mucha grasa, digamos. Bueno, los pegamentos que están adheridos, las pegaduras de calor que se reemplazan. Acá pongo un par de fotos, por ejemplo, acá vemos rotura,
Acá vemos pegaduras de calor que se tienen que reemplazar, que en realidad se rompen solas muchas veces. Y acá vemos bueno, esta es una ampliación de una foto donde más o menos se podía ver lo engrasado que estaba el material. Muchas veces los operadores le ponían vaselina a las copias fílmicas para que deslicen mejor por el proyector. No estoy diciendo, a ver, eran cuestiones del oficio, ¿no? Yo, la verdad que hay que reconocer y reconozco siempre el oficio de los operadores y que gracias a ellos se conservan muchas de las copias que se conservan. Otros tipos de deterioros o daños en el material, por ejemplo, como vemos acá, el desprendimiento de la emulsión en esta foto de acá arriba, cuando el fílmico está en la sincronizadora, vemos que le faltan cuadros, ¿no? Esto probablemente haya sido porque la copia se mojó. De hecho, era un deterioro que aparecía regularmente en el rollo. Y lo que es curioso es que provoca a veces este tipo de imágenes que suelen ser muy atractivas para los realizadores experimentales. Tengo muchos amigos y colegas de cine que me dicen, wow, qué buenas imágenes para hacer algo, y bueno, sí, hay un cineasta, vamos a decir que hay un cineasta que se llama Bill Morrison que trabaja mucho con este tipo de imágenes, ¿no? De hecho, tiene una película, Nitrato Lírico, que trabaja con las copias de nitrato que se descomponen y las figuras que forman. Después tenemos, bueno, tenía degradación de color, manchas de revelado, marcas de cambio de rollo, lo tenía todo. La verdad que este rollo tenía todos los deterioros habidos y por haber. Tenía 60 empalmes, 60 pegaduras de calor, por ejemplo. Esas 60 pegaduras hubo que reemplazarlas. Y acá vamos a reparaciones. Reparaciones, bueno, se coloca en el inicio del rollo el líder inicial y el líder final, a los fines de dejarlo listo para digitalizarlo. Se reparan todo lo que son roturas, faltantes de perforaciones, y se reemplazan lo que mencionaba antes, las pegaduras de calor dañadas, que a veces son la mayoría, que se desprenden solas, por pegaduras con cinta libre de ácido. Estas cintas, se reemplazan todas las pegaduras con esta cinta, pero luego cuando la película ya terminó de ser digitalizada, las cintas se retiran, porque al ser adhesivos también, por más que sean libres de ácido, no se pueden guardar las copias en el archivo con cintas. Se hace la limpieza, se efectúa la limpieza del rollo y de los fotogramas. Acá también está Alfonso él se encargó de limpiar los fotogramas de nitrato que tenían procesos de tenido. Entonces, mientras yo me encargaba del rollo, él se encargaba de los fotogramas, porque el rollo, con todo lo que les estoy contando, eso se tuvo que hacer en 1 día y medio, creo, en 2 días, y la verdad que no se llegaba, porque era mucho lo que había que trabajar. Y por supuesto, en todas estas etapas se van confeccionando fichas de conservación, ¿no? Para dejar registro justamente del trabajo que se está realizando. Se deja una copia en Cineteca y otra copia, bueno, la trajimos. También mencionó a Gerardo Ortiz, que es otro técnico que tiene muchísimos años de experiencia en el laboratorio en Cineteca Nacional. Una vez que está listo el material para ser digitalizado, pasamos a la etapa siguiente, que yo creo que a mí es una de las que más me gusta. Es propiamente dicha, la digitalización de imagen, en este caso en el escáner que tiene Cineteca, que es un Arriscan, donde se pueden digitalizar tanto 35 milímetros como 16. Además posee esta opción posee una opción de ventanilla líquida cuando los materiales están muy dañados, ¿no? Eso es opcional. En este caso, los operadores con los que yo trabajé, los operadores de escáner con los que yo trabajé, no lo utilizan, lo utilizamos en el caso de mujer. Y lo que sí utilizamos fue un gate, que sería una ventanilla especial, que se llama Archive Pinless, que es sin sprocket, o sea, sin rodillos, para que la película deslice suavemente porque pensemos que este rollo, después de todos los deterioros de los que hablamos, tiene que entrar a otra máquina y en esa máquina tiene que, como si fuera un proyector, pero en este caso es un escáner, en esa máquina tiene que circular de la manera más delicada posible, ¿no? Y si le poníamos rodillos, iba a traccionar. Entonces, se trata de que, ahora les voy a mostrar igualmente, bueno, este es el escáner, este es el ARRI, que escanea imagen. Y este es un video donde se ve claramente lo que les contaba antes de
cómo opera el escáner sin rodillos, cómo la película se va deslizando lo más suavemente posible para no agregarle más daños al material. Esta es una copia de la década de 60, pero imagínense que si estamos trabajando con una copia, no sé, de la década del 10, del 20, una copia que está en peor estado de conservación, tenemos que usar este tipo de herramientas, de recursos. El escáner se hace cuadro a cuadro, y por cada cuadro tira 3 flashes de cada color. Lo detuve, así no se hace tan largo. Por favor, repetí lo que mencionabas sobre el video, porque se te escuchaba muy... Era muy fuerte el sonido del video, y a vos se te escuchaba como en una segunda instancia. No, simplemente eso de que se notaba cómo el material desliza, tratando de no producirle ningún tipo de daño. Se desliza entre rodillos, entre rodillos sin sprocket, digamos. Justamente porque cuando lo estamos categorizando como material de archivo, entonces tenemos que evitar producirle más daños de los que ya trae. Así todo, cuando uno está trabajando en el escáner, aunque haya reemplazado los empalmes de calor por empalmes con cintas y todo se rompen, hay que parar. No es tampoco un trabajo en el que todo va perfecto, sino que hay que parar el escáner, volver a reparar, volver a montarlo, bueno, depende cuánto daño tenga el rollo. Este rollo está bastante dañado. Y acá está, bueno, Natalie Riquelme, que es una de las operadoras. Esto se trabaja así, o sea, después de que se monta el rollo en el escáner, se trabaja desde la computadora viendo cuadro a cuadro cómo está registrando el material, digamos. Y a la vez lo que se está generando digitalmente, porque cuando hablamos de restauración en cine, hablamos de que estamos creando un producto nuevo, que es un producto digital, que antes no existía, digamos. Además, se escanean en este caso, bueno, individualmente los fotogramas de nitrato, lo cual es mucho más fácil que escanear un rollo, pues solamente posicionar el fotograma ahí, individual, y darle el escaneo y listo. También hay otros, o sea, cuando se escanean otros formatos, por ejemplo, 16 también se puede escanear en ARRI, pero por ejemplo 8, Super 8, 9,5, se utiliza este otro tipo de escáner que tiene Cineteca, que es de BRI. Acá paso otras fotos, que es justamente un escáner para materiales de paso reducido. En la foto esta del medio hay que, por supuesto, limpiar cada rodillo antes de poner el material nuevo. Y bueno, en la primera imagen se ve cómo se va enhebrando la película. Esto era, no sé si, creo que era un Super 8. Cómo se va enhebrando la película por cada rodillo, ¿no? Como si fuera un proyector, pero en este caso es un escáner. Y también se va chequeando el producto, lo que va generando a nivel digital, la imagen digital, con una computadora que en este caso está al lado porque el escáner es de dimensiones más pequeñas. Esto es un material de Rosario en 9,5 que se escaneó, probablemente sean unas vacaciones, no se pudo identificar. En un principio tenía entendido que era de Mario Piazza, pero se lo mostré, lo consulté con él y me dijo que no reconocía rostros en esas imágenes. Así que todavía está ahí por identificar. Volviendo al 35, al caso de Mujer 3 la belleza, luego que se digitaliza la imagen, se hace la digitalización de sonido. En este caso, bueno, sí, perdón. No, adelante, no surgió nada. Ah, perdón. Bueno, Bueno, que te habla. En la digitalización de sonido se utiliza esta otra máquina, que es un escáner vertical, un Sondor, que solamente se encarga de digitalizar la música. En este caso la película tenía música nada más, no tenía diálogos ni otra cosa. Y la verdad es que la música, bueno, sí, pertenecía al reestreno sonoro, pero no sabemos si era la música con la que se estrenó en la década del 20. Estamos hablando de un material totalmente distinto al que se estrenó en ese momento.
pero también se integra al proyecto para ser fiel al material que se encontró, digamos. Por último, no último, sino la tercera etapa es esto del área de restauración digital, donde se trabaja sobre los criterios de restauración, los criterios con los que se va a restaurar digitalmente el material fílmico. En este caso, bueno, en ese momento estaba a cargo Gabriele Perrone de esta área. Entonces, lo que se hizo fue hablar mucho y discutir qué intervención se iba a hacer sobre ese material, sobre esa obra digital. Qué era lo que se iba a respetar del material original, si las partes donde había pérdida de emulsión, por lo tanto había pérdida de imagen, se iban a reconstruir o no. Y todo esto, bueno, uno llega a este punto ya habiendo restaurado el material físicamente, y en un contexto, bueno, también en el laboratorio hay reuniones semanales, una a principio de la semana, que es un debate sobre justamente estos puntos, teoría y práctica de la restauración audiovisual, donde se ven ejemplos de cinematecas, de archivos de todo el mundo, y la otra reunión al final de la semana es la evaluación del trabajo que se realizó durante esos días. Yo acá anoté que se evitó generar o reconstruir partes del filme en los que no había suficiente información, porque a veces es fácil reconstruir cuando el cuadro está quieto, cuando es un intertítulo, o cuando en este caso particular de Mujer tras la belleza, la modelo estaba posando, entonces estaba prácticamente estática. Pero otras veces cuando hay movimiento, son prácticas que se hacen en restauración digital a veces, pero a veces son un poco arriesgadas. Bueno, entonces lo que se hizo fue estabilizar el cuadro, estabilizar la imagen con este software de restauración que es Diamant, es el que utilizan en el laboratorio, y se corrigieron algunos deterioros que tenía. En realidad, hubiera demandado mucho tiempo por la cantidad de daños que tenía el rollo. Se hicieron, creo que se llegó a hacer 1 minuto como prueba de restauración digital de este material. Estos son algunos de los ítems que se corrigieron. Bueno, estabilización de flicker, que es cuando hace ese parpadeo. Algunos se generan en el escaneo también, algunos de estos puntos. Dust, que sería polvo, y clonación de cuadro. Después, en la misma área de restauración digital, entra corrección de color. Bueno, no se ve porque todos los operadores están a oscuras, ¿no? Trabajan de esa manera. Este es Rodrigo Moreno, que es colorista de Cineteca, con el que también aprendimos esto de la corrección del color, ¿no? Y lo que se generó acá, bueno, por supuesto, este material tenía mucha diferencia entre las escenas más oscuras y las escenas que tenían mucha luz, que estaban quemadísimas, que no se llegaba a distinguir qué era lo que se veía, digamos. Y lo que se hizo fue una salida comparativa del material, un antes y un después, digamos, con esa corrección de color. Esta es una foto de la sala donde se hace corrección de color. Utilizan me olvidé de decirlo, el DaVinci Resolve. Y por último, la estabilización de sonido, que bueno, utilizan Audacity, Pro Tools, con el operador de sonido de Cineteca, que es del laboratorio, que es Lenin Rojo, perdón. Se sincroniza, ¿no? Se encarga de sincronizar imagen con sonido, y se conserva el audio por separado. Bueno, estas son intervenciones que se hacen de estabilización sonora o restauración sonora. Esta es la otra sala, donde ya vimos la de corrección de color, y esta es la de corrección de sonido, estabilización de sonido. Y por último, lo que tenemos es el área de salidas digitales, donde se conforman, diríamos, o se crean estos archivos, ¿no? Que van a ser la salida según la utilización. Por ejemplo, los archivos DPX va a ser como una especie de crudo a partir del cual se va a restaurar. La salida en formato DCP va a ser la salida para proyección en cine, ¿no? DCP es el estándar de proyección en cine digital. Este archivo de video en buena calidad
en H264, la comparativa que salió de restauración y de corrección de color para ver el antes y el después, y después un archivo más de uso doméstico, o para subir por ahí a redes, en fin, difusión, que es el formato Blu-ray. Todo esto se entrega en un disco externo, y aparte en un disco Blu-ray aparte, para poder difundir. Y en este caso, bueno, la operadora con la que trabajamos fue Mauritania González. A la vez, algo que es importante mencionar es que queda una copia digital de este material en la biblioteca digital de Cineteca, que se llama Carlos Monsiváis, donde se puede consultar in situ, que es, se pixela un poco la foto, pero esta es una imagen que muestra muy bien lo que es la biblioteca, que tiene, bueno, boxes de consulta, de visionado, y donde está el acervo de lo que se digitaliza en la Cineteca Nacional, además de otras películas, ¿no?, de la colección. Por último, hay que hablar de que el proyecto tiene en alguna medida cierto impacto, cómo se difunden, ¿no?, estos materiales, porque, bueno, en los últimos años ya se empieza a ver como que muchos festivales de cine empiezan a incorporar secciones de películas restauradas y demás. En este caso, Mujer circuló por el año pasado, sí, 2019, estuvo en la programación del Festival Internacional de Cine Silente de México. Yo no pude estar ahí, pero fue muy lindo. Me imagino que, bueno, me contaron, hubo operadores de Cineteca Nacional que me contaron que estuvo muy lindo porque después se proyectó Nitrato Lírico, Lyrical Nitrate de Peter Del Pug, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es esta obra que les contaba, que trabaja a partir de materiales de nitrato que están en estado de descomposición, que es del 91. Y también este año se mostró en el Orphan Film Symposium, que se hizo en el mes de abril, si no me equivoco, online. Se iba a hacer presencial, bueno, por supuesto se iba a hacer presencial, pero el contexto actual no lo permitió. En el eje de migración se mostró el fragmento de 10 minutos. Y esto, de alguna manera, bueno, le da un impacto a nivel nacional. A nivel nacional también se vio el fragmento en la televisión pública, en noviembre del año pasado, en el programa Filmoteca, y a nivel internacional, bueno, en este tipo de eventos, ¿no? Esto por ahí puede ayudar de alguna manera a que surjan otros proyectos en la región que puedan concientizar sobre la importancia de la preservación del patrimonio audiovisual. En este caso hablamos de una película rosarina, bastante particular además. Y que esto de crear conciencia a través de estos proyectos de restauración de este tipo de bienes culturales específicos pueda generar las políticas culturales que necesitamos con respecto a la preservación, al patrimonio audiovisual, que en este momento deberían ser más fuertes, no las tenemos con la presencia que debería. Entonces, bueno, tenemos un panorama un poco complicado, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional también. Recuerden que no tenemos Cinemateca Nacional todavía, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Que el patrimonio audiovisual, por supuesto también de la provincia, está en riesgo. Cierta parte del patrimonio audiovisual está en riesgo. Porque también nos encontramos con ejemplos como estos, de que, bueno, este es el caso específico de cuando fue la obra después del cierre del cine monumental, San Martín y San Luis, que muchos de los materiales que estaban adentro se tiraron a un volquete. Y esto es moneda corriente en Buenos Aires, también se ve, o se veía bastante seguido, ¿no? Y terminan, no es un destino justo que terminen acá los materiales fílmicos. Más allá que dentro de todo esto había algunos materiales que eran, podemos decir de alguna manera, prescindibles, qué sé yo, trailers, por ejemplo, de películas de Hollywood, no sé, cuestiones que uno por ahí no pensaría en la urgencia de conservar hoy, pero también encontramos este tipo de materiales extrafílmicos, estas las recogí de la vereda literalmente, que eran etiquetas que iban en las latas, y que nos dan mucha información sobre la historia del cine en Rosario, ¿no? La historia del patrimonio fílmico.
Y también apareció este cortometraje que tenía, obviamente en la cinta decía Rosario, entonces fue uno de los primeros que fuimos a ver qué era lo que contenía, y resultó ser esto, un cortometraje institucional sobre la ciudad, realizado desde la municipalidad, creo, si no me equivoco, de fecha más o menos aproximada del 2004, que en realidad yo lo vi en ese momento, ahora ya no me acuerdo mucho, pero tenía como toda esta reconstrucción en blanco y negro de histórica, ¿no? Bueno, ahí les pongo mi contacto por cualquier consulta o cualquier sugerencia o si me quieren dar su opinión, lo que sea, de compartir alguna historia. Así podemos compartir entre colegas, ya sea del ambiente del cine audiovisual o de la conservación. Bueno, Sofi, sumamente clara y en mi caso como docente, orgullo de escucharte con este profesionalismo. Hay preguntas en el chat que estoy surgiendo, así que si querés te las voy leyendo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, hay algunas que medio que las contestaste a medida avanzaba la presentación, pero igual Valentina Maurino, que es estudiante de museología de tercer año, te pregunta, dice, ¿existen copias de películas anteriores a los años 50 en Santa Fe, o antes de que hablara de la película que trabajaste en Cinemateca? Y justamente lo que dice, si es así, ¿cómo se preservan teniendo en cuenta el nitrato de celulosa y su característica inflamable, ¿no? Todo esto que mencionabas de la inestabilidad del material. Buenísimo. Sí, de hecho, es interesante lo que pregunta Valentina, porque me parece que no lo mencioné, y si bien decimos que es una realidad, entre el 90 y el 95% del cine mudo, del cine silente argentino está perdido, no lo digo yo, sino historiadores como Fernando Martín Peña o Andrea Cuarterolo mencionan que buena parte del cine silente que se recuperó, ya sea en fragmentos o la película completa, es santafesino. Ah, mira, eso no lo sabía. Claro, entonces, esto en parte le podemos encontrar una razón, una causa, y es que las películas acá se producían de una manera más familiar, llamémosle. Por ahí no sé, se produjo menor cantidad de obras, y luego muchas veces los mismos interesados eran los que conservaban una copia. Por ejemplo, el caso de Camillo Soprani, su última película, El hombre bestia, él era productor junto con el actor principal. Las copias de Soprani se perdieron, pero el hijo del actor principal, Saverio Yacuinto, que vivía en San Nicolás, encontró, tenía una copia, seis latas en su casa que pensaba que eran recuerdos familiares. Entonces las trae a Rosario se las trae a un proyectorista, un operador, para que las vea, para verlas y para ver qué es, pensando que era un cumpleaños. Y no, resultó ser una copia del hombre bestia, ¿no? Entonces muchas veces se conservaron por eso, porque el interesado, el director o alguien de la producción guardó esa copia porque yo creo que era porque le tenía afecto. Claro, no necesariamente a nivel del coleccionismo, sino porque eran parte de los bienes familiares, ¿no? Esto que va pasando de generación en generación y queda entre las fotos, ¿no? Las latas, los muebles, los libros, pero es interesante. Todo eso. Pero bueno, volviendo entonces al tema de la inestabilidad, esto que mencionabas, sí, nosotros tenemos en la provincia, hay material que se esté conservando de o sea, inflamable, ¿dónde buscar? ¿Dónde en la provincia? No, en la provincia no hay no hay archivos fílmicos. El fílmico que se conserva de manera particular. Claro. A diferencia, por ejemplo, del archivo del Museo del Cine en Buenos Aires, por ejemplo. Pero, bueno, tampoco mucho menos hay bóveda de nitrato, ¿no? No sé si ahí respondí la pregunta o... Pero esta viene de la mano con otra que nos hace Norberto,
de pregunta si hay alguna propuesta por parte del gobierno provincial o municipal de rescatar o preservar el material fílmico del cual estás hablando, o siempre queda relegado a la actividad de los coleccionistas privados, ¿no? Ahí es como que se combinan un poco las dos que estabas mencionando. Y bueno, eso que dice Norberto es justamente parte de la concientización que hay que hacer acerca de la importancia de estos materiales y la necesidad de que haya una política de Estado para preservarlos, ¿no? Porque para los particulares ya es muy, primero que no pueden, porque no se puede conservar, o sea, uno no puede tener una película de nitrato en su casa si no tiene las comisiones, bueno. Y también porque es parte de la memoria colectiva, ¿no? Es parte del patrimonio regional, provincial en este caso, o sea, debería existir una institución, no sé, llamémosle Cinemateca Santafesina, Litoral, lo que sea, donde se puedan conservar estos materiales. Hace años está el proyecto de la Cinemateca Nacional que va, viene, se cajonea, sale a la luz, y no sé, pero es como que parece que, y después desaparece, no se habla más del tema, lo refloja una nueva gestión, pero ves como que viene con muchas marchas y contramarchas, y en el camino seguimos perdiendo patrimonio. Y ese es el tema, que es tan sensible este soporte, estos soportes, que no hay vuelta atrás, básicamente. Esa es la cuestión. Pero bueno, pregunto algo más. Fede García, ¿puede existir material microfilmado en negativos de nitrato de celulosa? ¿Material fílmico? Material micro, yo te leo textual. ¿Puede existir material microfilmado en negativos de nitrato de celulosa? La microfilmación no es una técnica que se utilice para el cine, para preservar el cine. Estoy ahí, dudo en cuanto a fotografía, pero en cuanto a cine, en cuanto a películas, la microfilmación no es una técnica para preservar películas. Como por ahí, viste, vemos, qué sé yo, diarios microfilmados o revistas, pero en cine no se utilizan. Exacto, bueno, no sé si Fede quiere ampliar, aclarar o sumar otra cuestión. Bueno, hay excelentes comentarios, saludos y agradecimientos, no sé si hay más preguntas. Acá tengo una de Estela Lucci que dice, en Argentina hay un lugar donde, pregunta si acá en Argentina hay algún lugar donde se hace restauración de material fílmico, el Museo del Cine sería, ¿no? Bueno, hay empresas privadas, por ejemplo Gótica, que tiene, no sé si, creo que tiene un acuerdo con DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, ¿no? Directores Argentinos Cinematográficos. Gótica tiene un acuerdo con DAC y han restaurado varias películas, pero muchas de los 90 en adelante. Que había un ciclo en Canal 9, por ejemplo, que mostraba, que proyectaba que transmitía estas películas. Después, bueno, hasta hace unos años existió Cinecolor, que muchos escuchamos, o sea, sabemos que Cinecolor era el último laboratorio fotoquímico del país que cerró, y ahí se perdió, bueno, fue invaluable lo que se perdió porque ese fue el último laboratorio que realizaba restauración digital y preservación, ¿no? Que hacía el respaldo fotoquímico de los materiales, de las copias. Bien. Y acá tengo dos más. Y yo tengo algunos propios, pero bueno, vemos cómo sigue. Ana Julia nos dice, los trabajadores del Museo del Cine de Buenos Aires hace años vienen denunciando las malas condiciones de conservación de sus archivos, sobre todo por su ubicación en pleno barrio de La Boca. Lo de que estén en un barrio no sé qué significaría. Algunos especialistas, como Fernando Martín Peña, han minimizado públicamente su peligrosidad. ¿Alguna opinión al respecto? Y si no, la pregunta. es una opinión que yo lo que puedo comentar al respecto desde el punto de vista de los museos, como bien mostraste, la Cinemateca Nacional en México no está apartada en el medio del campo,
O sea, este tipo de reservorios podrían estar en el medio de la ciudad y bueno, sí hay una cuestión de inversión de parte de los estados, dueños de estos archivos, de cuánto presupuesto se asigna para que el almacenamiento de este tipo de colecciones sea en condiciones adecuadas para el patrimonio, el personal y los vecinos, si es que hay vecinos en el medio, ¿no? Lilen Barberis nos dice, ¿cuál es el mejor modo de preservar archivos digitales de video? Y acá ya nos podemos ir un poco a las colecciones propias. Y algo importante que mencionabas a la pasada, pero no menor al principio, y tiene que ver con un comentario que hizo, ya te digo, un minuto que fue al principio, Sonia, que dice, las filmaciones domésticas a veces muestran paisajes de la ciudad que van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Si hemos tenido padres, abuelos, de esos que les gustaba registrar todo y andaban, ¿no? Filmando, y a nosotros nos toca ir a vaciar las casas, y nos encontramos con estas películas, ¿no? El quería tener un programa hermoso que era las construcciones de películas familiares. Bueno, por ahí sirve alguna referencia sobre, acá está preguntando especialmente archivos digitales de video, pero bueno, yo sumo esa cuotita a ese material fílmico que podemos poner en casa. Sí, bueno, el tema, bueno, Lilén es una colega realizadora audiovisual y también interesada en preservación. Vamos sumando gente que se suma a esta campaña de concientización o tratar de visibilizar esto en Santa Fe, ¿no? El tema de los archivos digitales es que no hay otra solución que ir migrando todo el tiempo a medida que cambian las tecnologías. O sea, la tecnología digital cambia todo el tiempo y eso lo vemos nosotros a un nivel doméstico, personal. Entonces, la única solución es migrar. Migrar. Te doy un ejemplo muy sencillo que es, yo me traje el material, la obra digital, la digitalización de la película, de un solo rollo en un disco externo. Y solamente la tengo ahí. Y ya tendría que estar invirtiendo en comprar otro disco para hacer un backup. O sea, la tengo ahí en la computadora, pero si se rompe la computadora y si por algún motivo se deja de leerle el disco, voy a tener que pedir de vuelta a Cineteca, Bueno, decir que suerte está la Cineteca, entonces ahí hace 0800 me mandan una copia nueva, pero es verdad de que uno tiene que seguir haciendo, lo cual también es engorroso. En el sentido, con toda la inestabilidad, esos materiales eran un poco más nobles. Totalmente, no hay nada como el material físico. Entonces, digital es igual a migración. Migrar, backup. O sea, lo mismo que hacemos con nuestras fotos. Y otro tema que me parece que ahí abro un poco el juego en relación al mundo de la preservación de la industria, que también mencionaste, y acá, bueno, abro el juego al resto de los museólogos y sectores culturales, el tema de la preservación vos hablaste, y me pareció sumamente interesante, de los oficios, ¿no? Y ahí puede estar en juego el registro oral, de los edificios, de todo el tema del material gráfico, las experiencias de las productoras y la filmación, lo que es el proceso de filmación a pulmón, muchas veces productoras pequeñitas, ¿no? Y eso no queda registrado. Con mucha suerte queda la película dando vueltas, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda la riqueza de esa industria y ese proceso de trabajo que como resultado está ese producto audiovisual en el formato que sea, de la época que sea, ¿no? Que también, porque por lo general, el vicio profesional nos lleva siempre primero a preservar lo tangible, pero lo tangible está rodeado, contenido, contextualizado en historias de vida, en experiencias de trabajo, modos de trabajo, porque no es lo mismo como es el proceso de una película de tal productora o de tal director o directora que de otro, la colección de indumentaria, ¿no? Toda la producción que se realiza en cuanto al vestuario. Y eso me parece que también, en un país como el nuestro, tan extenso, tan vasto, con
tanta producción, que tengamos un solo museo del cine o relacionado a la industria en el país y que solo esté en Buenos Aires, digamos, es un llamador de atención y teniendo en cuenta que nosotros, esto que mencionabas, ¿no? Santa Fe es una provincia que tiene toda una historia y habría que pujar por poner en valor toda esta industria, toda esa producción, escuelas de cine, carreras universitarias, archivos, o sea, es como que tenemos un poco de todo y nos falta tener ese lugar que concentre toda esa capacidad humana y profesional, más allá del producto fílmico, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo que decías, me quedé pensando, bueno, hiciste como un cierre perfecto, pero me quedé pensando de los oficios, porque ya el oficio de operador de cine no existe. Entonces, pero no solamente ese oficio, sino el canjista, el boleto, o sea, hay un montón de otros oficios que se fueron perdiendo. Solamente pensemos que antes había 1 o 2 operadores por sala y hoy hay una persona, bueno, no hoy en pandemia, sino antes, hay una persona que maneja múltiples salas, ¿no? Sí. Eso que tiene que respetar es el patrimonio intangible que vos hacías referencia, Paula. Sí, porque aparte uno como usuario, o porque ha participado en un proceso de filmación, o porque tiene alguien de la familia que pertenece al rubro del cine, del negocio, de la exposición y demás, y bueno, va de la mano de un montón de otras cosas, de esta contemporaneidad, no específicamente de la pandemia, de las generaciones más jóvenes es como que no tienen tan vívido ese vínculo con esos oficios o con esa producción. A ver, bueno, Sonia Hellman tiene algo para comentarnos, que se tuvo que ir y volvió, que le tocaron el portero, que tiene una historia para compartir, así que ahora... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, no, quería contarles porque es una historia. En los años 90 me dieron a mí, una familia italiana, me dio una lata que había encontrado para ver si la podía en ese momento pasar a VHS, cosa que hice a través del Centro del Filmador, que estaba en Rosario, y me dicen, ay, vos sabés que no sabemos si está filmada en Italia, en la Argentina, vos que sos observadora, a ver, mirala si nos podés dar un dato. Hay un puerto, y me pongo a mirar el puerto, y lo paro y lo empiezo a mirar cuadro por cuadro, y me encuentro con que era la ciudad de Rosario, pero la ciudad de Rosario con el edificio del Correo en construcción. El edificio del Correo que tenía una torre de 80 metros de alto que después fue desmantelada porque la iglesia catedral no quería en ese momento una torre que fuera más alta que la catedral. En base a eso, yo con el permiso de la familia me quedé con una copia con la que hice un documental que se llamó La Torre de Guido, con el que era el premio del Espacio Santafesino, uno de los premios del Espacio Santafesino, y hasta el día de hoy la sigo mostrando. Todo porque un inmigrante italiano en la década del 30 se subió a un barco con su moñito y con su traje y con una filmadora de 16 milímetros y grabó la llegada de un barco y en mitad de eso se veía la costa y se veía la catedral, la municipalidad, la Torre del Correo. Bueno, detrás de cada, lo que decíamos recién, detrás de cada bien cultural, en este caso estamos hablando de material fílmico, hay una historia de vida. Y asociada a esa historia de vida hay un montón de otras, ¿no? Le puedo preguntar a Sonia, sí, la Torre de Guido, el documental que no sé. Le puedo preguntar a Sonia si se pudo identificar quién era la persona que filmó ese material. El apellido es Frasinetti. Perdón,
en el chat. Era una filmación familiar que tenía fragmentos de vacaciones en algún lugar, tomas de gente que jugaba al tenis. Evidentemente era una familia de buen pasar que se podía dar el lujo de tener un auto, de tener a lo mejor una lancha. No era alguien que se dedicara profesionalmente. Eran filmaciones familiares en 16 milímetros. Incluso aviadores, en la época en que, qué sé yo, Nelly Omar se subía a un avión. También hay un avión con distintos cobertizos de algún aeroclub de Rosario. La parte que a mí me interesó fue precisamente por la importancia histórica, era la que mostraba el puerto de Rosario, lo que a mí me permitió decirle a la familia, los dueños originales de la cinta, bueno, esto no es Italia, es Rosario, porque ellos ni sabían de dónde eran las filmaciones. Claro, claro. Bueno, excelente historia que comparte y ilustra lo que venimos conversando. Sonia, tu micrófono que el que está generando está bastante ruido, me parece. Ahora lo apago. Bueno, nada, excelente esa historia. Y si nos podés dejar por escrito en el chat dónde se puede ver ese documental que hiciste y ese material, sería genial, ¿no? En esto de visibilizar y hacer circular las producciones. Bueno, últimas preguntas, disponibles los últimos minutos. A mí me gustaría, Sofi, para aquellos que entre todos los que estamos acá, no todos son del palo del cine, y vos mencionaste así, hablaste de Metrópolis, y hablaste de esos, bueno, quiero que cuentes qué es Metrópolis y qué significa esa versión que se encontró en el Museo del Cine, para que nos ilustre un poco a todos los que por ahí no les sonó cuando se pasó, pero bueno, es un hito que es importante que le dediquemos unos segunditos. Sí, bueno, Metrópolis es una de las películas emblemáticas del cine silente mundial, dirigida por Fritz Lang, de la cual la versión que había sobrevivido tenía 40 minutos menos. Y se consideraba, bueno, todos los historiadores, los cinéfilos alrededor del mundo, los investigadores querían encontrar esos minutos, ¿no? Para completar la película, para poder verla como originalmente había sido pensada, filmada. Y esos minutos se encontraron post año 2000, no recuerdo exactamente en qué año, pero se encontraron en la colección, si no me equivoco, de Manuel Peña Rodríguez, que estaba en el Museo del Cine. Entre Paula Félix Didier y Fernando Martín Peña encontraron esos materiales, y ahí se pudo reconstruir. Bueno, fue un hecho de importancia a nivel mundial en la disciplina, y bueno, no me acuerdo si había otra parte de la pregunta. No, pero nada, eso, es contar por qué es la importancia de Metrópolis. Claro, es la alemana, ahí está, sí. Okay. Sí. Y que por qué, cómo entramos nosotros como país en la escena de la historia del cine a través de ese hallazgo en las colecciones acá en Argentina. Claro, totalmente, lo que decís, Paula, es como que posiciona ese hallazgo posiciona a la Argentina, porque creo que la copia que se encontró acá, digamos, la película como se había proyectado en Alemania, en el único otro país del mundo que se proyectó igual fue en Argentina. Entonces, de ahí venía el motivo por el cual se había podido recuperar con la copia que se distribuyó en el mercado argentino. Hay una cosa que me quedé pensando desde hoy temprano, que fue que me confundí al nombrar en un momento nombré a Bill Morrison, porque es un cineasta experimental que trabaja con materiales en estado de composición. Bill Morrison hizo de Cassia, una película que se llama De Cassia, no hizo Nitrato Lírico, porque después cuando lo vi en la diapositiva, Nitrato Lírico lo hizo Peter Del Poel, que es un holandés. Quería hacer
esa salvedad, porque dije, me mandé un error tremendo, aunque sean cineastas que, bueno. Yo te lo iba a decir, Sofi, porque un error tremendo, lo tengo acá anotado, mirá. Es un error grosso para la disciplina, digamos. Porque no sabemos. Que sí, pero por suerte acá estamos como 50 y 50, así que hay una mitad de la audiencia que ni nos dimos cuenta. Así que tranquila con eso. Bueno, nada, hermosos comentarios todos, la verdad, muy agradecidos. Yo ya te lo dije, muy orgullosa, como todos los colegas, exalumnos que están presentando en este ciclo, la verdad que confirma el trabajo de tantos años. Ahí la tengo a Mercedes. Sí, muy interesante, Sofía, muy interesante, coincido con Paola. Yo quería hacerte una pregunta, mientras veía cómo se hacían las copias digitales, se escaneaba, fue excelente, nunca me imaginé esa tecnología, ¿no? Verlo, la posibilidad de ver cómo se hacen esas copias de soporte digital. ¿Qué tienen pensado, qué duración en preservación del soporte digital se tiene? Si supera al rollo, al rollo fílmico, o si tiene, le dan 10, 20, 30 años. Pasado ese tiempo, ¿no? Si están ya pensando, supongo que debe haber ya tecnologías que deben estar pensando en superar, ¿no? Ese tiempo de duración, de preservación de ese material. ¿Tienen ideas de qué tiempo tiene esa copia digital de preservación? El soporte, ¿no? Sí. Sí, Mercedes. Bueno, ese es el gran tema. O sea, ¿cuánto dura lo digital? Es la gran pregunta que subyace como en la disciplina de la preservación audiovisual. ¿Cuánto dura esa obra digital? Si hay que estar, ni hablar que hay que estar migrando archivos completos cada determinada cantidad de años. Y nunca, por supuesto que nunca hay que, en la medida que se pueda, que se conserven en buenas condiciones, nunca hay que descartar la copia física. Porque ese producto digital, primero que aparte van surgiendo, la tecnología se va superando y lo que hoy se escanea en 4K, mañana se escanea en 8, pasado en 16. Entonces, siempre se puede ver mayor detalle en la imagen. Y esto voy a tratar de ser súper breve. En el caso de Mujer, tú eres la belleza, no sabemos quiénes son esas modelos que posaron para Soprani en Rosario. Con el escaneo en 4K, yo primero en Rosario casi hice un telecine, que básicamente es proyectar la película y grabarla con una cámara de video, grabar la proyección con una cámara de video. Como pasaba con películas truchas, ¿no? en el cine. Pero al escanear la película, al escanearla en 4K, algo muy emocionante fue que se podía ver la pupila de esa modelo que estaba posando, que no sabemos si era de Rosario, que no sabemos nada, ni quién era, porque posaban desnudas y no sobrevivió el nombre de ninguna. Ni siquiera el director, la reconoció 30 años después. Y hay un cuadro donde se ve específicamente, yo me hago toda esta historia como del detrás de escena, ¿no? Que ella está mirando a cámara al operador, que era este tal Benedetto italiano, que no tenemos más datos, pero en un momento mira para el costado y ahí para mí lo está mirando a Soprani. Lo está mirando a Soprani, al director que le está diciendo cómo posar. Claro. Y aquí esto se pudo ver gracias a que la película se pudo escanear en 4K. Claro. Entonces, ese desvío de la mirada te cuenta un poco que había dos personas atrás de cámara, atrás de esa escena, ¿no? Esa puesta en escena, el camarógrafo y el director. Y quizás ella esté mirando a Soprani, ¿no? Que está diciendo, no, tenés que posar así. Y ahí es como que estás, de lo poco que hay, tratando de rescatar lo que se pueda. Y eso fue gracias al 4K. Pero perdón, me fui por las ramas, pero lo digital es así, nadie sabe. Bueno, pero vos fíjate, Sofi, hacémoslo cualquier formato, Merce, cuando uno hace investigación, el análisis de una fuente, cuanto más podés estudiarla, más información lateral obtenés fuera del objetivo primario al que fuiste. Entonces, y en este caso concreto, ¿no?
te permite inferir que en esa sala podía haber más de una persona frente a él, en una instancia de pudor tan grande, donde está la mujer posando desnuda, al menos una persona más, que puede ser el director o un acompañante, o lo que sea, o puede haber habido varios, no lo sabemos, pero ya se marca que no era una situación tan cerrada de la modelo y la persona que filmaba. Y esas son la magia del trabajar con el patrimonio y la investigación, y la tecnología nos permite esto. Cada vez más trabajar sobre, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que es soporte papel, ¿no? Hoy soporte audiovisual y distintas materialidades, o sea, es infinito el trabajo. Bueno, no sé si hay más información, más preguntas, pero sí quiero hacer una aclaración antes de que terminemos. Cada uno de estos encuentros están siendo grabados. Todavía no hemos desde la escuela logrado publicarlo. Está la Secretaría Académica intentando ver cómo lo vamos a hacer, en el Instagram de la escuela o en el Facebook de la escuela, cómo vamos a ir subiendo el material, pero ya Sandra les estuvo pidiendo el mailing, se está alimentando de reunión a reunión, y una vez que tengamos definido, para que ahí puedan volver en tranquilidad a repasar el material que presentan los expositores, va a estar disponible. Merce, no sé si tenés algo más para preguntar, si hay alguien más. No, felicitarla, estuvo interesantísimo, Sofía. Y bueno, yo así contarles rápidamente que yo tengo filmado en Super 8 mi casamiento en el año 78, y hace muchos años ya lo pasamos al formato, ay, me olvidé el nombre, que se ve en las videos caseteras. A VHS. Perfecto. Lo tengo tengo la filmación, y después tengo el formato. Tendría que pasarlo ahora a CD, pero bueno. No, CD no, acordate que el CD ya fue. No, el CD ya fue. Sí, al DVD. Pero bueno, a lo mejor también pensando en mantener, por supuesto, la cinta de filmación, creo que va a durar más que los otros dos formatos, porque ya en el otro formato no lo puedo ver porque ya las videos caseteras no se usan más. Así que, no, muy interesante, Sofía. Hoy fue una tarde de nuevos aprendizajes en todas estas tecnologías, y tratar de ir salvando todo este patrimonio y esta incertidumbre, en cierto modo, que nos queda como país, ¿no? De no tener justamente un lugar donde poder preservar todas estas colecciones, ¿no? Y la importancia que vos bien marcaste de las filmaciones en Rosario, ¿no? En Santa Fe. O sea, bueno, hay que solicitar al Estado que prontamente tomen conciencia, ¿no? De que ese material tan importante no se puede perder, ¿no? Que hace a nuestra cultura, ¿no? A nuestra historia. Así que, bueno, esperemos que en algún momento podamos tener, ¿no? Nuestro espacio donde se resguarden todas las filmaciones que se han hecho. Así que ojalá se dé. Bueno, hay que seguir desde los privados, desde los distintos espacios públicos, desde las distintas instituciones académicas, hay que seguir empujando para que eso se haga. En algún momento algún político de turno nos escuchará y decidirá invertir en esto. Así que, nada, Sandra te dejó un saludo, Sofi, tiene que entrar a dar clases, también felicitándote por la presentación. Y si ya estamos, es agradecerle a vos especialmente por el tiempo, la dedicación de compartir tu conocimiento con nosotros de forma tan clara, y a todos los asistentes
por esta tarde compartida y los invitamos la semana que viene para conversar sobre los archivos escolares. Así que mismo link, mismo horario, mismo canal. Mismo canal para seguir con el lenguaje. Bueno, nos vemos entonces a todos el viernes que viene. Gracias y muy buen fin de. Gracias Paola, gracias a todos. Saludos a todos. Gracias Paola, gracias Mercedes, gracias Sandra, Brenda. Gracias a vos.